1 de enero de 1536, en pleno invierno inglés, María de Salinas llegó a Kimbolton Castle, en Cambridgeshire. En su interior se encontraba Catalina de Aragón, primera esposa de Enrique VIII, gravemente enferma y apartada desde hacía años de muchas de las personas que habían formado parte de su antigua casa. María llevaba más de 3 décadas vinculada a ella, pero ahora existía un obstáculo que años atrás habría resultado impensable. Para visitar a Catalina necesitaba autorización del rey. Solo 2 días antes había escrito a Thomas Cromwell después de recibir noticias alarmantes sobre la salud de su antigua señora. María llevaba años intentando verla y sabía que esta vez quizá no habría otra oportunidad. En lugar de continuar esperando, salió de Londres y se presentó en Kimbolton, donde Sir Edmund Bedingfield, responsable de la casa de Catalina, tenía que hacer cumplir las restricciones impuestas por el rey. Lo que ocurrió después se convertiría en el episodio más conocido de su vida. Pero reducir a María de Salinas a aquella última visita sería dejar fuera una trayectoria extraordinaria, la de una joven castellana que llegó a Inglaterra en el séquito de una infanta. Se integró en la nobleza inglesa, defendió los derechos patrimoniales de su hija y consiguió conservar una posición propia dentro de una corte que atravesaría algunas de las mayores transformaciones políticas y religiosas del siglo XVI. Para comprender por qué María estaba dispuesta a presentarse en Kimbolton sin esperar más, debemos regresar 35 años, hasta 1501, cuando una joven integrante de la casa de Catalina de Aragón abandonó la península ibérica para acompañarla a Inglaterra. María de Salinas nació en Castilla hacia 1490, aunque desconocemos tanto la fecha exacta como el lugar concreto de su nacimiento. Sus propios orígenes familiares tampoco están completamente esclarecidos por la documentación conservada. La identificación tradicional, recogida por el Oxford Dictionary of National Biography, la considera hija de Martín de Salinas y Josefa González de Salas, miembros vinculados a la corte castellana. Aunque investigaciones recientes de la historiadora Nicola Clark, basadas en documentación española contemporánea, permiten identificarla como hija de Juan de Salinas e Inés de Albornoz, ambos vinculados al servicio de la monarquía. Juan había servido como secretario y camarero de Isabel de Aragón, hija de los reyes católicos y reina de Portugal, mientras que Inés había formado parte primero de la casa de aquella reina y posteriormente de la de Isabel la Católica. Lo que sí podemos afirmar con mayor seguridad es que María procedía de un entorno relacionado con la corte de los reyes católicos, circunstancia que ayuda a explicar su posterior incorporación al círculo de la infanta Catalina de Aragón. María tenía al menos 2 hermanas, Inés y Pascuala. Inés, nacida hacia 1491, también acabaría vinculada a Inglaterra mediante su matrimonio con Francis Guevara, un español establecido en Lincolnshire, y sobreviviría a la propia María. La familia en sí pertenecía a un entorno hidalgo vinculado a Vitoria y estaba integrada en aquellas redes cortesanas en las que el servicio a la familia real podía abrir oportunidades para la siguiente generación. No conocemos con exactitud cuándo comenzó María de Salinas su servicio dentro de la casa de la entonces infanta Catalina de Aragón. Algunas biografías anteriores situaron su incorporación hacia 1503 o 1504 y la relacionaron con la partida de otra dama española, María de Rojas, lo que durante mucho tiempo generó cierta confusión entre ambas mujeres. También se ha afirmado que María había servido anteriormente a Isabel la Católica.
pero no contamos con evidencia suficientemente sólida para presentarlo como un hecho. La documentación del séquito que acompañó a Catalina a Inglaterra permite, sin embargo, situar a María junto a ella ya en 1501. En esos registros no aparece todavía identificada por su propio nombre, sino como la hija de Inés de Albornoz. La investigación reciente de Nicola Clark ha permitido reconocer en aquella referencia a María de Salinas y aclarar parte de la confusión existente en las biografías anteriores. Su posición en la documentación indica además que no llegó a Inglaterra como una de las principales damas de Catalina, sino como una joven de rango relativamente modesto dentro de su casa, cuya posición iría creciendo durante los años siguientes. Catalina desembarcó en Inglaterra en octubre de 1501 y el 14 de noviembre siguiente contrajo matrimonio con Arturo, príncipe de Gales, en la Catedral de San Pablo de Londres. La unión debía consolidar la alianza entre los reyes católicos y la todavía joven dinastía Tudor. Sin embargo, apenas unos meses después, el 2 de abril de 1502, Arturo murió en Ludlow. Catalina quedó viuda con 16 años y el futuro de las mujeres españolas que la habían acompañado pasó a depender de una situación política y económica cada vez más incierta. Durante los 7 años siguientes, se discutió la posibilidad de casar a Catalina con el hermano menor de Arturo, el futuro Enrique VIII, pero las negociaciones estuvieron condicionadas por la dote de la princesa y por los intereses, a menudo enfrentados, de Enrique VII y Fernando de Aragón. La situación económica de Catalina llegó a ser difícil y afectó también a las mujeres de su casa. Algunas regresaron a la península. Para otras, se buscaron matrimonios que pudieran asegurarles un futuro. La familia de María intentó hacer lo mismo. Entre los candidatos considerados aparece Francesco Grimaldi, un banquero genovés relacionado con las transferencias de dinero destinadas a completar la dote de Catalina. El proyecto no prosperó y Grimaldi terminó casándose con otra mujer del séquito. María permaneció soltera y continuó en Inglaterra. Las fuentes no permiten saber si aquello respondió principalmente a una elección personal, a las circunstancias familiares o simplemente al fracaso de los proyectos matrimoniales. Lo que sí sabemos es que mientras el grupo español que había llegado en 1501 se reducía, María permaneció cerca de Catalina. La situación cambió radicalmente en 1509. Enrique VII murió el 21 de abril y su hijo, convertido en Enrique VIII, decidió casarse con Catalina. La boda tuvo lugar en Greenwich el 11 de junio y el día 24 ambos fueron coronados en la abadía de Westminster. Para Catalina terminaban años de incertidumbre. Para María comenzaba una nueva etapa dentro de la casa de una reina. Su creciente integración en la corte puede observarse también en las relaciones que estableció fuera de la casa real. En 1511 fue madrina de Mary Brandon, hija de Charles Brandon, y de su segunda esposa, Anne Brown. El dato adquiere una particular importancia visto desde el futuro. Años después, aquel mismo Charles Brandon obtendría la tutela de Catherine Willoughby, la hija de María, y terminaría casándose con ella. Por estos primeros años del nuevo reinado, la posición de María junto a su señora debió de crecer considerablemente, porque en 1514 encontramos un testimonio excepcional. No procede de alguien que quisiera elogiarla, sino precisamente de un hombre preocupado por su influencia. El 6 de diciembre de 1514, Luis Carós de Villaragut, embajador de Fernando de Aragón en Inglaterra, escribió a su soberano quejándose de los españoles que todavía rodeaban a Catalina. A su juicio, algunos se habían integrado demasiado en Inglaterra y ya no defendían adecuadamente los intereses de Fernando.
Entre todos ellos, Querós señaló especialmente a María. La peor influencia sobre la reina la ejerce doña María de Salinas, a quien ama más que a ningún otro mortal. La acusación debe interpretarse dentro de una disputa diplomática. No demuestra que María controlara las decisiones políticas de Catalina, como temía Querós, pero precisamente porque el embajador estaba criticándola. Sus palabras constituyen un testimonio extraordinario de la posición que María había alcanzado. La joven que en 1501 aparecía casi anónimamente como hija de una dama de la corte, era, 13 años después, suficientemente cercana a la reina como para preocupar al representante de Fernando de Aragón. La propia Catalina intervino además en el futuro de María. En documentación de 1515, la reina pidió que se ayudara a aquella mujer que, según sus propias palabras, la había servido fielmente y la había consolado durante sus dificultades. Poco después, el futuro de María quedaría definitivamente unido al país en el que había pasado ya aproximadamente 15 años. En 1516 fue naturalizada como súbdita inglesa y el 5 de junio contrajo matrimonio con William Willoughby, barón Willoughby de Eresby. La dama castellana pasaba así a convertirse en Lady Willoughby. El matrimonio proporcionó a María una posición propia dentro de la nobleza inglesa. William pertenecía a una antigua familia aristocrática con importantes intereses territoriales, especialmente en Lincolnshire. Y la unión contó con el respaldo económico de la corona y de Catalina. Los arreglos vinculados al matrimonio incluyeron concesiones y disposiciones patrimoniales importantes, aunque sería demasiado simple describirlos, como hicieron algunas biografías posteriores, diciendo que Enrique simplemente entregó Grimsthorpe Castle a María como regalo de bodas. El matrimonio tampoco significó que María desapareciera de la corte. William parece haber dedicado buena parte de su tiempo a la administración de sus propiedades, mientras ella continuó vinculada al entorno de la reina. Aquello permitía a los Willoughby combinar dos formas diferentes de influencia: el patrimonio y el rango aristocrático de William con las conexiones cortesanas que María había construido durante años. En 1519 nació Catherine Willoughby, la hija que sobreviviría hasta la edad adulta y sobre la que terminaría recayendo la herencia familiar. Un año después, María volvió a aparecer junto a Catalina durante uno de los acontecimientos más espectaculares del reinado: el Campo del Paño de Oro, celebrado en junio de 1520 cerca de Calais. Allí, Enrique y Francisco I de Francia desplegaron durante semanas una extraordinaria demostración de magnificencia mediante ceremonias, banquetes, torneos y justas. Para María, aquel escenario representaba también cuánto había cambiado su propia situación desde 1501. Había llegado como una joven integrante del séquito de una princesa extranjera. Ahora era una baronesa inglesa y continuaba formando parte del entorno de aquella misma mujer, convertida en reina. Esa posición quedó reflejada incluso en un detalle poco habitual. Durante el reinado de Enrique VIII, un barco de la Armada inglesa recibió el nombre de Mary Willoughby, el nombre por el que María era conocida después de su matrimonio. La nave aparece documentada posteriormente en los registros navales Tudor, donde figura entre los barcos de la corona. Pero esa estabilidad terminó en 1526. William Willoughby murió el 14 de octubre, dejando a María viuda y a Catherine, que tenía 7 años, como heredera de la baronía. A partir de entonces, María tuvo que desenvolverse en un ámbito muy diferente del servicio cortesano. Los derechos sobre determinadas propiedades de los Willoughby fueron disputados por Sir Christopher Willoughby, hermano del difunto barón.
En 1527, Christopher acusó a María de retener documentos relacionados con algunas de aquellas tierras. No se trataba simplemente de una disputa personal. Detrás del conflicto existían interpretaciones enfrentadas sobre los derechos sucesorios y sobre la propiedad de un patrimonio considerable. María defendió los intereses que consideraba correspondientes a ella y a Catherine, y utilizó, para ello, tanto los mecanismos legales como las conexiones que había construido durante años en la corte. La documentación de estos pleitos revela una faceta de su vida muy diferente de la imagen posterior de la dama fiel que acompañaba silenciosamente a una reina. Como viuda, María administraba intereses patrimoniales importantes y actuaba para proteger el futuro de su hija. La minoría de edad de Catherine añadía otra dimensión al problema. En la Inglaterra, Tudor, la tutela de una heredera menor de edad podía convertirse en un derecho de considerable valor, pues otorgaba influencia sobre la administración de su patrimonio y, sobre todo, sobre su futuro matrimonio. En 1528, la tutela de Catherine pasó a Charles Brandon, duque de Suffolk, uno de los hombres más cercanos a Enrique y esposo de María Tudor, hermana menor del rey. El proyecto inicial era que Catherine se casara con Henry Brandon, hijo del duque. Con apenas 9 años, la hija de María quedaba así vinculada a una de las familias más poderosas de Inglaterra. Pero los planes trazados para ella cambiarían de una manera completamente inesperada. Durante los años siguientes, Catherine creció dentro del entorno de los Suffolk, mientras María continuaba defendiendo los intereses patrimoniales de los Willoughby. El matrimonio proyectado con Henry Brandon parecía ofrecer una solución para el futuro de la joven heredera, pero una muerte dentro de la propia familia del duque alteraría por completo aquellos planes. El 25 de junio de 1533 murió María Tudor, la antigua reina de Francia y esposa de Charles Brandon. El duque quedaba viudo por tercera vez. Poco después, tomó una decisión inesperada. En lugar de esperar a que Catherine se casara con su hijo, decidió contraer matrimonio él mismo con su joven pupila. La noticia llegó rápidamente a Eustace Chapuis, embajador del emperador Carlos V en Inglaterra. El 3 de septiembre de 1533, Chapuis informó de que el duque de Suffolk estaba a punto de casarse con la hija de una dama española llamada Lady Willoughby, y añadió que anteriormente la joven había estado prometida al hijo del propio duque, que todavía era un niño. La identificación resulta particularmente interesante para nuestra historia. Más de 30 años después de su llegada a Inglaterra, María seguía siendo reconocida por un observador extranjero como aquella dama española cuya hija estaba a punto de entrar en una de las familias más próximas al monarca. Catherine tenía 14 años. Charles Brandon rondaba los 49. El patrimonio de la joven hacía además que el matrimonio tuviera consecuencias económicas evidentes, porque permitía al duque mantener bajo su esfera de control los intereses de los Willoughby. El enlace se celebró en septiembre de 1533, convirtiendo a Catherine en duquesa de Suffolk. Para María, culminaba así una transformación extraordinaria en la posición de su familia. La hija de una dama castellana que había llegado a Inglaterra en el séquito de Catalina de Aragón, ocupaba ahora uno de los rangos femeninos más elevados de la nobleza inglesa. No podemos saber qué pensó María del matrimonio, ni qué grado de participación tuvo en la decisión. Las fuentes documentan su defensa de la herencia de Catherine, pero no nos permiten convertirla en promotora ni en adversaria de aquella unión. Y mientras la posición de su hija alcanzaba nuevas alturas, la relación más antigua de María en Inglaterra atravesaba una crisis
completamente diferente, porque para entonces Catalina había dejado de ocupar el lugar que había mantenido durante más de 20 años como reina de Inglaterra, y María tenía prohibido acercarse a ella. Desde la segunda mitad de la década de 1520, Enrique había buscado que su matrimonio con Catalina fuese declarado inválido. La ausencia de un hijo varón superviviente ocupaba un lugar central en sus preocupaciones dinásticas, mientras su relación con Ana Bolena añadía una nueva urgencia a la cuestión. Catalina se negó a aceptar que su matrimonio fuera ilegítimo. Sostenía que su unión anterior con Arturo no había sido consumada y que, por tanto, seguía siendo la legítima esposa de Enrique. Para ella, también estaba en juego la legitimidad de su única hija superviviente, la princesa María. No es necesario reconstruir aquí todos los acontecimientos de la llamada Gran Cuestión del Rey. Para nuestra historia, lo fundamental son sus consecuencias sobre las personas que continuaban siendo consideradas cercanas a Catalina. Para 1532, María había sido apartada de su antigua señora y ya no podía mantener libremente el contacto que había disfrutado durante décadas. La amistad y el servicio personal habían adquirido ahora una dimensión política. Permanecer cerca de Catalina podía interpretarse como apoyo a una mujer que se negaba a aceptar las decisiones del rey. En 1533, Enrique contrajo matrimonio con Ana Bolena. El 23 de mayo, el arzobispo Thomas Cranmer declaró inválido el matrimonio con Catalina y 5 días después reconoció como válida la nueva unión. Catalina recibió la orden de ser tratada en adelante como princesa viuda de Gales, título derivado de su matrimonio con Arturo. Ella se negó a aceptarlo. Las restricciones sobre su casa aumentaron y su acceso a determinadas personas quedó cada vez más controlado. Finalmente, en 1534, Catalina fue instalada en Kimbolton Castle, donde permanecería durante el resto de su vida. María intentó obtener autorización para visitarla, pero no la consiguió. La situación resultaba particularmente significativa porque ella ya no dependía económicamente de Catalina. Era una baronesa viuda, tenía propiedades e intereses propios, y su hija era duquesa de Suffolk. Aún así, no encontramos indicios de que intentara borrar aquella relación para proteger su posición. Conviene tampoco convertirla en algo que las fuentes no demuestran. María no aparece como participante en una conspiración contra Enrique, ni podemos atribuirle automáticamente todas las posiciones políticas o religiosas de Catalina. Lo que podemos documentar es más concreto. Siguió buscando la manera de mantener contacto con una mujer de cuya casa había formado parte desde su juventud. A finales de 1535, aquella búsqueda adquirió una urgencia completamente diferente. La salud de Catalina se deterioró seriamente durante diciembre. Las noticias llegaron a Londres y María comprendió que podía estar ante su última oportunidad de verla. El 30 de diciembre de ese año, desde su residencia del Barbican, escribió a Thomas Cromwell lo siguiente: He oído que mi señora está nuevamente muy enferma. Os ruego que me recordéis, pues me prometisteis interceder ante el rey para conseguirme licencia para ir a verla, antes de que Dios venga a buscarla. Esta carta posee un valor excepcional, porque después de tantos documentos en los que diplomáticos, funcionarios y cortesanos hablan sobre María, finalmente podemos escuchar su propia voz. María explicaba que anteriormente había enviado a uno de sus criados a ver a Cromwell, pero que éste estaba demasiado ocupado para recibirlo. Ahora, sin embargo, consideraba que ya no podía esperar. María temía que aquel momento estuviera muy próximo.
No se conserva una licencia real que demuestre que su petición fuese concedida a tiempo. Pero 2 días después, ella dejó de esperar. El 1 de enero de 1536, María llegó a Kimbolton Castle. La investigación histórica más reciente sitúa su llegada el día de Año Nuevo, aunque numerosas narraciones posteriores trasladaron el episodio varios días hacia adelante. Allí se encontró con Sir Edmund Bedingfield, responsable de la casa de Catalina y encargado de controlar quién podía acceder a ella. María no podía simplemente entrar como lo habría hecho durante los años en que Catalina era reina. La explicación que ofreció fue que había sufrido una caída de su caballo aproximadamente a 1 milla del castillo y que se encontraba demasiado indispuesta para continuar el viaje. Bedingfield terminó permitiéndole entrar. No podemos demostrar que aquella caída ocurriera realmente. Lo que está documentado es que esa fue la explicación utilizada por María para conseguir alojamiento y acceso al castillo. Una vez dentro, logró finalmente reunirse con Catalina. Después de años de restricciones, ambas mujeres estaban nuevamente juntas. No sabemos qué se dijeron. Tampoco necesitamos inventar conversaciones privadas o escenas emotivas que ninguna fuente registró. María había conocido a Catalina como una joven infanta recién llegada a Inglaterra. Había vivido sus años como princesa viuda y posteriormente su ascenso al trono. Ahora la encontraba enferma y recluida en Kimbolton. El 2 de enero llegó también Eustace Chapuis, que sí había obtenido autorización para visitar a Catalina. El embajador imperial había defendido durante años tanto la causa de la antigua reina como la de su hija, y sus despachos constituyen una de nuestras principales fuentes para aquellos últimos días. Catalina estaba gravemente enferma, aunque durante la visita de Chapuis pareció experimentar cierta mejoría. El embajador permaneció en Kimbolton hasta el 5 de enero y entonces regresó a Londres, aparentemente convencido de que el peligro inmediato había disminuido. La mejoría fue breve. Durante la noche del 6 al 7 de enero, el estado de Catalina volvió a empeorar. En la mañana recibió los sacramentos y pidió que se celebrara misa antes de la hora habitual. Hacia las 2 de la tarde del 7 de enero de 1536, Catalina de Aragón murió en Kimbolton. María estaba allí. Con el paso de los siglos, la escena adquirió un detalle mucho más dramático. Se repitió que Catalina había muerto literalmente en brazos de María de Salinas. La imagen ha sobrevivido en biografías, artículos e incluso representaciones modernas, pero las fuentes contemporáneas no permiten demostrarla. Podemos afirmar que María consiguió reunirse con su antigua señora antes de su muerte y permaneció en Kimbolton durante sus últimos días. No necesitamos añadir nada más. Después del fallecimiento, se procedió a preparar el cuerpo para el entierro. El examen realizado durante el embalsamamiento dio origen rápidamente a rumores de envenenamiento, especialmente por el aspecto anormal que se atribuyó al corazón. En el ambiente político de 1536, aquellas sospechas encontraron terreno fértil y llegaron también a la correspondencia diplomática. Sin embargo, no existe evidencia convincente de que Catalina fuera envenenada. Las propuestas modernas de cáncer u otras enfermedades son igualmente diagnósticos retrospectivos y no pueden establecerse con certeza. Catalina fue enterrada el 29 de enero de 1536 en Peterborough Abbey, con un ceremonial acorde con el rango que Enrique estaba dispuesto a reconocerle, el de princesa viuda de Gales, no el de reina de Inglaterra. Para María terminaba así la relación que había marcado buena parte de su vida adulta, pero todavía sobreviviría a Catalina algo más de 3 años. Regresó a sus propios asuntos
y continuó relacionada con la administración de sus intereses patrimoniales. Para esta etapa, las fuentes son mucho más silenciosas y no permiten reconstruir sus últimos años con la misma precisión que los acontecimientos de Kimbolton. Sabemos que María todavía estaba viva a comienzos de mayo de 1539 y que para el día 20 ya se estaban realizando gestiones relacionadas con sus tierras después de su fallecimiento. Podemos situar, por tanto, su muerte en mayo de 1539, aunque desconocemos el día exacto. Tampoco conocemos con certeza dónde fue enterrada. La tradición posterior ha querido situarla en Peterborough, cerca de Catalina de Aragón, pero no existe evidencia documental suficiente para afirmarlo. Aquí termina la vida documentable de María de Salinas, no con una tumba conocida ni con una gran crónica dedicada a su memoria, sino dispersa entre cartas, cuentas, pleitos, concesiones, despachos diplomáticos y documentos de una corte en la que había vivido durante casi 4 décadas. La muerte de María de Salinas no puso fin a la presencia de su familia en la historia Tudor. Su hija, Catherine Willoughby, duquesa de Suffolk, desarrollaría durante las décadas siguientes una trayectoria muy diferente a la de su madre. Se convirtió en una firme partidaria de la Reforma protestante y mantuvo estrechos vínculos con algunos de sus principales impulsores en Inglaterra. El contraste entre ambas generaciones resulta significativo. Catherine alcanzó su madurez en un reino profundamente distinto de aquel al que María había llegado a comienzos del siglo XVI. Pero la importancia de María no reside únicamente en haber permanecido cerca de Catalina de Aragón. Su trayectoria permite observar un aspecto de la corte Tudor que con frecuencia queda oculto detrás de las grandes decisiones de reyes, ministros y parlamentos. Las casas de las reinas eran también espacios de influencia. Las mujeres que formaban parte de ellas participaban en redes de patronazgo, intercambiaban información y establecían relaciones personales y familiares que podían adquirir también una dimensión política. María consiguió desenvolverse dentro de ese mundo durante décadas y al mismo tiempo construir una posición propia dentro de la nobleza inglesa. Su presencia en la cultura popular ha sido mucho más discreta que la de Catalina de Aragón o las posteriores esposas de Enrique. La escritora australiana Wendy Donn la convirtió en protagonista de su novela histórica All Manner of Things, en la que una María cercana al final de su vida recuerda su pasado y su relación con Catalina. Su nombre aparece también de una manera mucho más inesperada en Six, The Musical. Las integrantes de la banda que acompaña a las 6 reinas reciben nombres inspirados en mujeres históricas relacionadas con ellas, y María, la baterista, toma el suyo de María de Salinas. No se trata de una representación del personaje histórico, sino de un homenaje a una de las mujeres más estrechamente vinculadas a Catalina de Aragón. Durante siglos, figuras como María permanecieron en los márgenes de los grandes relatos sobre los Tudor. No fueron quienes ocuparon el trono ni quienes tomaron las decisiones que transformaron el reino, pero estuvieron presentes en los espacios donde aquellas decisiones tuvieron consecuencias personales. Recuperar sus historias nos permite contemplar la corte desde otra perspectiva y comprender mejor las redes humanas que existían detrás de los acontecimientos políticos. En el caso de María, los documentos que han sobrevivido son suficientes para acercarnos a esa dimensión de su historia. Y entre todos ellos, quizá ninguno resulte tan revelador como aquella carta escrita a finales de diciembre de 1535. Al saber que Catalina podía estar muriendo, María pidió autorización para volver a verla. Cuando comprendió que quizá no quedara tiempo para seguir esperando, partió hacia Kimbolton.
No necesitamos imaginar conversaciones que nadie registró, ni afirmar que Catalina murió en sus brazos, como sostendría posteriormente la tradición. Los documentos nos permiten conocer algo quizá más importante, una relación que comenzó entre una infanta y una joven de su séquito, terminó convirtiéndose, con el paso de más de 3 décadas, en un vínculo personal extraordinariamente estrecho. María había sido su servidora, su confidente, y en el sentido que permiten las fuentes de la época, también su amiga. Quizá nunca sepamos las palabras que intercambiaron durante aquel último encuentro en Kimbolton. Pero María había conseguido estar allí. Y después de 35 años de una historia compartida, estuvo junto a Catalina durante sus últimos días. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por la vida de María de Salinas. ¿Qué aspecto de su historia te ha resultado más interesante? ¿Crees que la relación entre María y Catalina de Aragón puede considerarse una verdadera amistad? Más allá de los vínculos entre una reina y una de las mujeres de su casa? Déjame tu opinión en los comentarios. Si has disfrutado de este documental y quieres seguir descubriendo las vidas de las mujeres y los hombres que formaron parte de la historia de los Tudor, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y como siempre, también puedes dejarme en los comentarios qué personaje de esta época te gustaría que protagonizara uno de nuestros próximos documentales. Muchas gracias por acompañarme una vez más en este recorrido por la historia. Soy Todo Tudor y nos vemos en el próximo video.